Amados hermanos, muy buenos días. Nuevamente contentos, felices y más que eso agradecidos con nuestro buen Dios por ese privilegio tan maravilloso que nos da de estar reunidos una vez más en esta mañana junto con nuestros hermanos que Dios ha acercado a nuestras vidas también, que nos ha puesto en familia para alabarle, para exaltarle, para animarnos también unos a otros, ¿no? Porque esa es la voluntad del Señor. Amén. Gratitud ante todo para el Señor. Quiero darle la bienvenida una vez más a nuestros hermanos que nos acompañan por Meet de las diferentes ciudades. El Señor les bendiga también a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales y agradecerles porque ven nuestros videos y porque se toman el tiempo también para escuchar. A quienes se reúnen también aquí físicamente, bienvenidos y gracias a Dios porque pone ese querer y ese hacer también, ¿no? De querer estar aquí, de querer reunirnos, de querer hacer la voluntad de Dios. Quiero pedirle el favor a mi hermano Leonardo para que por favor ore por la ofrenda. Adelante. Padre del cielo, que estás en los cielos, te damos muchas gracias, mi Señor, por la provisión que nos das, por el alimento que nunca nos falta. Te rogamos que bendigas estas ofrendas que son conforme a tu voluntad, mi Dios, para que sean usadas en lo que tú demandes, mi Señor, en las necesidades de la congregación. Bendice a los que con corazón alegre lo hacen, a los que pueden y a los que no. Y a los que no provees, por favor, Señor, unas condiciones necesarias, unas condiciones que sean según, conforme a tu voluntad, mi Dios. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mientras recogemos la ofrenda, yo quiero aprovechar también para enviar un saludo a nuestros diferentes hermanos pastores de las diferentes congregaciones y junto con la gratitud a Dios por ese llamado que Dios ha hecho en cada uno de ellos y también para rogarle al Señor que le siga dando sabiduría y nos siga dando constancia y perseverancia. Amén. Amén. Bueno, quiero pedirles el favor de que nos ubiquemos en la Segunda de Reyes, en Segunda de Reyes. Ubiquémoslo por favor en sus Biblias. Decía alguien por ahí, si alguien no trajo Biblia, hágase al lado de un cristiano. Molestando. Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer el verso 1 y 2. Es el pasaje que he tomado como texto base para el sermón de hoy, que lleva por título Es tu decisión. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar lectura a la palabra del Señor y honra también a la misma. Cuando dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 22, del verso 1 al 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Padre Santo, yo te quiero rogar en esta mañana que por favor, Señor, prepare nuestros corazones y nos hagas entendidos. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea ministrando
cada uno de nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra. Dame la capacidad, Señor, el denuedo, el valor para hacerlo de una manera sencilla y que todos podamos entenderla, Señor. Llévate la gloria también porque solo tú eres merecedor de ella y porque es tu palabra la que predicamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya pueden sentarse. Bueno, hermanos, el texto base que tenemos en esta mañana nos relata la historia de Josías. En Jeremías capítulo 1, del verso 1 al 3, tenemos una referencia acerca de Josías y se nos dice que fue el rey 13º, es decir, el número 13 de Judá, que pertenecía al reino del sur. Y el pasaje base, hermanos, nos complementa que reinó durante 31 años aproximadamente. Otro dato interesante que tenemos en el contexto inmediato, hermanos, es que era de muy corta edad cuando comenzó a gobernar. Es decir, tenía 8 años solamente, una edad bastante corta para ser rey, ¿no? Pero el dato más importante que resalta el contexto inmediato, hermanos, o que más llama la atención y que con eso quiero llamar también su atención, hermanos, es que Josías hizo lo recto delante de Dios. Amén. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre. No que David fuera su padre, sino su padre espiritual. Hizo la voluntad de Dios así como la hizo David. Y dice que no sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y la verdad eso es algo digno de resaltar, hermanos, porque si miramos la lista de los reyes de Israel a lo largo del Antiguo Testamento, todos los reyes que hubieron, podemos notar con claridad que muy pocos fueron los que obedecieron a Dios completamente, que fueron muy pocos los que fueron rectos, los que obedecieron a Dios o hicieron la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo sabemos qué es recto o qué no lo es? Dios, hermanos, es quien establece los estándares entre lo que es bueno y lo que es recto, entre lo que es bueno y lo que no lo es. Dios es quien establece los estándares entre lo que está bien y lo que no está bien. Y a lo largo de toda la Escritura, hermanos, encontramos establecido por Dios la diferencia entre lo recto, entre lo justo, entre lo bueno, la diferencia entre lo que es y lo que no es bueno. La diferencia entre lo que es, las leyes que rigen los diferentes países, hermanos, o las leyes que rigen, si ponemos a Colombia, por ejemplo, están regidas por la ética y están regidas por la ética y la moral establecidas por Dios en su misma palabra. Cuando alguien va a declarar ante un estrado frente a un juez, le hacen colocar la mano sobre la Biblia y le dicen: jura decir siempre la verdad y solamente la verdad. Incluso quienes van a ocupar cargos gubernamentales también, hermanos, les hacen juramento colocando las manos sobre la Biblia. Así que es Dios quien dictamina qué es recto, qué es bueno, qué es honesto, qué es equitativo y qué es justo. Y como decía, a lo largo de toda la Escritura, es Dios quien estipula y hace la diferencia entre lo que está bien y lo que no
está bien. Por eso es importante tener en cuenta siempre la palabra de Dios, hermanos. Ahora, el contexto inmediato del pasaje nos narra que Josías era hijo de Amón, quien a su vez era hijo de Manasés, quienes gobernaron también en Judá. Y a pesar de que su padre y su abuelo, es decir, Manasés, no hicieron lo bueno delante de los ojos del Señor, Josías fue su decisión hacer lo bueno y lo recto delante de los ojos del Señor. Veamos lo que escribe acerca de él la misma escritura en Segunda de Reyes más adelante, 23-25. Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Amén. Qué gran testimonio que tenemos en la palabra de Dios acerca de este rey que amaba y que era recto y que hacía la voluntad del Señor, ¿no? Sería bueno que cuando tengan un tiempo, o que saquen un tiempo, hermanos, para que constaten por sí mismos todo lo que hizo el rey Josías, todo su testimonio de vida que está narrado tanto en Segunda de Reyes como en Segunda de Crónicas. La Biblia dice en Romanos capítulo 15, verso 4, que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Así que yo quiero resaltar 3 aspectos importantes, aunque podríamos hablar mucho, pero quiero no extenderme tanto, sino resumirlo. Quiero resaltar 3 aspectos importantes de este relato, hermanos, que aplicándolos a la iglesia y a nuestra vida diaria también, a nuestra vida cotidiana, pues nos dan una gran enseñanza, nos sirven de edificación, como también nos servirán de edificación, nos sirven de edificación. El primer punto que quiero resaltar, hermanos, de este tema es: la edad no importa. La edad no importa. Nunca se es demasiado joven para tomar a Dios con seriedad, para obedecerle. Y esto es para ustedes, niños y jóvenes que me escuchan. No esperen a ser adultos para obedecer a Dios. No esperemos llegar a ser viejos para darle la importancia que debemos darle al Señor. Josías, siendo tan solo un niño de 8 años, temía y obedecía al Señor. Y nosotros lo que hacemos, lo que pensamos, lo hacemos para agradar a Dios. ¿O estamos esperando ser adultos para llegar a viejos para hacer la voluntad de Dios y obedecerle? ¿Qué pasaría si no llegáramos a la edad adulta? O peor, si no llegamos o no despertáramos mañana. Por eso no dejemos para mañana lo que podamos comenzar a hacer hoy. Amén. Dios quiere, esa es la voluntad de Dios, que hagamos lo recto y lo justo delante de Él. Que seamos íntegros, hermanos. Segundo punto, tú decides. Algo similar al título de este sermón, que es tu decisión. El contexto en el que Josías gobernó fue una época en la que todo el pueblo le estaba dando la espalda a Dios. Fue una época en la que no le obedecían
y por el contrario le provocaban a ira, adorando a otros dioses. Aún su propio padre, Amón, hizo lo malo, y también su abuelo, Manasés, hicieron lo malo delante de Dios. Era un pueblo, el contexto era, nos dice el relato histórico, que era un pueblo sumido en la desobediencia, sumido en la idolatría. Era un pueblo que decidió hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pero Josías, aunque el pueblo entero no hacía la voluntad de Dios, aunque estaba sumido en la desobediencia, sumido en la idolatría, Josías tomó la decisión, la determinación de hacer lo bueno delante del Señor. Y ese mismo contexto, hermanos, esas mismas situaciones que se presentaban en ese entonces, en la época de Josías, es el que estamos viviendo en la actualidad. Hay una similitud muy igual, por decirlo. El mundo está sumido en esa misma idolatría, en la desobediencia a Dios. Son muy pocas, por no decir contadas, las personas que obedecen al Señor. En Josías tenemos un ejemplo de obediencia del cual podemos aprender y tener en cuenta, hermanos, que aunque nuestra familia, nuestros vecinos y demás personas no quieran obedecer a Dios o que le estén dando la espalda a Dios, es tu decisión, es nuestra decisión agradar, obedecer a Dios y hacer lo recto delante de los ojos de Él. Es nuestra decisión hacerlo o no hacerlo. No podemos culpar a otras personas, o culpar a nuestros padres, o culpar a nuestros abuelos, como algunos se excusan diciendo: es que mi papá era borracho y por eso yo soy así, o es que el abuelo era drogadicto y por eso yo soy así, por eso es que el nieto salió así. Esto era habitual en el pueblo de Israel antiguamente, pensar que el pecado de los padres pasaba a los hijos. Incluso los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo pensaban de la misma manera. Y quiero leer un pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Juan capítulo 9, del verso 1 al 3. Dice la Escritura: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, ellos creían que esa persona estaba ciega porque sus padres habían pecado. Ellos pensaban que la ceguera de esa persona era culpabilidad de los padres o por el pecado de los padres. A lo cual nuestro Señor Jesucristo responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Amén. Y tenemos un contexto de este pasaje también en Ezequiel, capítulo 18, más exactamente. En el capítulo 18, en el verso 1 dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán? O sea, lo tenían por refrán.
sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, ¿qué querían decir? Lo mismo, ¿no? Que si los padres pecaban, entonces el pecado pasaba a los hijos y a los hijos de los hijos y así sucesivamente. Pero veamos lo que dice el mismo pasaje, el mismo profeta Jeremías en el capítulo 18, en el verso 19, donde está escrito: y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y el verso 20 dice: el alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Eso sería bueno que lo subrayáramos. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Amén. Así que es tu decisión obedecer o no obedecer, y ser recto delante de Dios, ser justo delante del Señor. Y con este pasaje, hermanos, y muchos otros que tenemos en la Biblia, echamos por tierra la falsa enseñanza de las maldiciones generacionales que están mal enseñando en muchas congregaciones. Por eso es importante conocer, ¿no? Conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, para de esa manera no ser engañados, porque no nos engañen con facilidad. Tercer punto: mantente firme hasta el final. Así como el padre y el abuelo de Josías hicieron lo malo hasta sus últimos días, es decir, hasta que murieron, por otro lado, Josías tomó la decisión, ¿no?, de mantenerse firme hasta sus últimos días. Se mantuvo firme en sus creencias, se mantuvo firme en sus convicciones y tomó la decisión de obedecer a Dios, y fue recto delante de Él. Fue recto delante de los ojos de Dios hasta su muerte, hasta que fue llevado al sepulcro en paz. En 2 Timoteo capítulo 3, del verso 14 al 15, tenemos un pasaje que tiene mucho que ver con este tema, hermanos. 2 Timoteo capítulo 3, del verso 14 al 15, el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, en lo que creíste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es un privilegio para los niños que están con nosotros, para los niños que nos están escuchando. Es un privilegio conocer la ley de Dios, conocer la voluntad de Dios desde niños. Porque mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. El cristianismo, el creer en Dios, el obedecerle, es cuestión de decisión. Es tu decisión, es nuestra decisión tomar la determinación cada día de obedecer a Dios, tomar la determinación cada día de hacer la voluntad de Dios y ser rectos, ser buenos, como lo fue Josías, como lo fue Noé, como lo fue Job, que tenemos muchos pasajes que nos dan testimonio de personajes que fueron rectos y justos delante de Dios. Y gracias a Dios, porque esos testimonios nos alientan, esos testimonios
ayudan a seguir adelante, nos ayudan a seguir estando firmes. Sigamos el ejemplo de ellos, hermanos. Así como también el mayor referente que tenemos nosotros de obediencia, de rectitud, de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay mayor testimonio en la Biblia que el de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio ese ejemplo, nos enseñó con su ejemplo. Tomemos la decisión, hermanos, cada día que el Señor nos permita despertar, cada mañana que abramos nuestros ojos, tomemos la decisión de hacer lo recto, de hacer lo justo delante de Dios. Tomemos la decisión cada mañana que Dios nos permita de obedecer a Dios, hermanos. No importa la edad que tengamos. Lo importante es que estemos convencidos de que esa es la voluntad del Señor para nuestras vidas, hermanos. Que sea nuestra decisión, porque es nuestra decisión obedecerle y agradarle cada día y ser rectos y ser justos y ser íntegros y ser honestos. Amén. Amén. Quiero terminar de concluir, hermanos, con unas palabras del apóstol Pablo que encontramos en Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos, hermanos, y pidámosle al Señor que nos ayude a tomar esa decisión cada día de ser rectos, de ser justos, de obedecerle al Señor. Que todo lo que hagamos sea buscando agradarle y sea para glorificar su nombre. Amén. Amén. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, Señor, porque en ellas nos recuerdas una vez más tu voluntad. Gracias por mostrarnos en ella el testimonio del rey Josías, así como el testimonio de todos nuestros hermanos que están plasmados en las Escrituras, Señor. Gracias por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros, quien se hizo hombre, se encarnó en María y se hizo hombre para habitar con nosotros, para enseñarnos, para mostrarnos el camino, para mostrarnos la manera, la forma en que debemos conducirnos cada día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en cada una de nuestras dificultades, en cada una de nuestras necesidades y también en cada una
de nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos a fortalecernos cada día más en ti. Ayúdanos a estar firmes, afianzados y arraigados cada día más a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, dándote las gracias de antemano, y por favor llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bendecida semana, hermanos. El Señor les continúe guiando y ayudando. Amén.